cada uno de nosotros. Amén. Con esta bendición de Dios, donde su Espíritu se pudo derramar en medio nuestro, vamos a estar inclinando nuestros rostros y le vamos a estar pidiendo al Señor que bendiga su palabra en esta noche y que esta sea cayendo en buena tierra. Padre, gracias Señor, porque desde que pusimos un pie en esta casa hemos sentido tu presencia en medio de nosotros. Agradecidos Señor, porque nos muestras tu amor y tu misericordia, Padre. No eres escaso con tu pueblo, Padre. En este momento presento tu palabra, Señor. Mira el mensaje que has puesto en mi corazón para tu iglesia, Señor. Que pueda traerlo con denuedo, sin temor, Señor, siempre guiada por tu Espíritu Santo. Pasa carbón encendido por mis labios para que no abre el hombre, Señor, sino solo tu Espíritu. Y aún te pido que todo aquello que no es tuyo sea atado, amarrado y reprendido en el nombre de Jesús. Porque a mayores cosas tú nos quieres llevar, Señor, y quieres seguir trayendo victoria a cada una de nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden estar sentándose, amados hermanos, músicos y cantores pueden estar pasando. Y les voy a estar pidiendo que puedan estar abriendo la palabra en el libro de Juan, capítulo 17. El libro de Juan, capítulo 17, ahí es donde estaremos iniciando el mensaje en esta noche, amados hermanos. Y el mensaje tiene como título Sellados. Dice así el versículo de Juan 17, voy a leer del 14 al 15 y luego voy a estar leyendo el versículo 17. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y amados hermanos, el Señor me hacía iniciar con este pasaje, aunque no necesariamente va a estar centrado en este versículo, en estos versículos la enseñanza, amados hermanos, pero sí el Señor me hacía o me decía fuertemente que lo trajera para que nosotros pudiéramos recordar, amados hermanos, nosotros estamos en medio de este mundo, nosotros somos parte de este mundo. Y cuando hablamos del mundo, yo no estoy hablando de la parte pecaminosa, no estoy hablando de la parte carnal, sino estoy hablando de lo que es el globo terráqueo en sí, los habitantes. Nosotros no estamos excluidos de lo que es este planeta, en medio de este universo, en medio de la galaxia, de la Vía Láctea, etcétera. Somos parte de. Pero tenemos, no sé si ya, no es como una cualidad, pero tenemos algo que nos va a identificar o nos va a mostrar que somos distintos al resto. Y es en la parte donde dice, amados hermanos, donde Dios o Cristo, perdón, le rogaba al Padre que nosotros fuéramos guardados del mal. Y en el ser guardados del mal es donde se va a empezar a manifestar si nosotros somos parte del mundo, ahora sí, de la parte carne pecaminosa o no. O si estamos dentro del mundo, habitantes, globo terráqueo, planeta Tierra, porque no podemos irnos a ningún otro lado, no podemos irnos a Marte. Somos parte de vivir en este planeta que Dios creó, pero no somos del montón. No sé si me estoy dando a entender. Y en este caso, amados hermanos, iniciaba Cristo y les decía, el mundo los aborreció. Si yo he recibido la palabra de Dios a través de Cristo, cuando lo acepté en mi corazón como Señor y Salvador personal, ya el mundo, aquel que no tiene a Cristo, ¿qué va a hacer conmigo? Me va a aborrecer, porque la luz con las tinieblas no va a chocar, va a chocar más bien, no van a unirse, no van a congeniarse. Cristo con Belial no van a poder ser uno solo, van a estar completamente aparte, pero dice, vuelve y reitera Cristo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí donde el Señor me enseñaba, amados hermanos, Cristo caminó en esta tierra, en este globo terráqueo, en este planeta que está en la galaxia de la Vía Láctea o qué sé yo. Sí, caminó aquí en la tierra. Cristo comió con publicanos y con rameras. A Cristo se le ensució la ropa, a Cristo se le ensució el calzado, tal vez comiendo bien rico, no sé, alguna cosa rica que comieran allá, se pudo haber chorreado y se pudo haber manchado su túnica. Pero él declaraba y decía,
Yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. ¿Por qué? Porque mi palabra, la palabra del Padre, está en cada uno de ellos. Ahora, ¿estamos completamente seguros que la palabra de Dios está en nuestras vidas? La palabra de verdad está en cada uno de nosotros, porque vean, amados hermanos, yo puedo sabérmelo, no me la sé, pero me la puedo saber de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Apocalipsis, pero eso no significa que el mundo me aborrece, porque yo me puedo saber la letra, pero la palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque necesitamos la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso el Señor rogaba y decía: no los quites del mundo, porque aquí vamos a ser tratados, aquí vamos a ser trabajados, aquí vamos a ser moldeados por su espíritu, pero empieza a guardarlos del mal. Y cuando hablamos de guardar, es guardarnos de que podamos llegar a perdernos o podamos llegar a dañarnos, amados hermanos. Dios sabe que hay una naturaleza humana en cada uno de nosotros que, si no queda sujeta al Padre, puede llegar a desviarse de la verdad. Claro que sí. Pero el Señor, a través de su palabra, Él viene y nos prevé, nos previene a cada uno de nosotros para que no escapemos hacia el mundo, para que no escapemos hacia el mal, para que no inclinemos nuestro corazón hacia la codicia, hacia la avaricia, hacia la pereza, hacia el cansancio, hacia el aburrimiento, sino que nuestro corazón sea inclinado a esos frutos del Espíritu que nos van a hacer crecer en la obra interior en el Señor, para llevarnos a alcanzar la vida eterna. Por eso el Señor decía: guárdalos del mal, que mi ojo se mantenga sobre ellos, porque guardar es mantener el ojo sobre. O sea, usted puede estar en el rincón más oscuro del mundo, que si Cristo vino a morar en su corazón, para Dios usted va a estar oculto. No, nada de lo que usted y yo hagamos está oculto para el Señor. Por eso reitero, puedo saberme toda la palabra, pero Dios sabe lo que hay dentro de mi interior, porque su ojo lo tiene puesto sobre mí desde que yo dije que era parte de Cristo. Cuando lo acepté en mi corazón, Él nos va a custodiar para que nada dañino, nada perverso pueda venir a minar nuestro corazón. Por eso decía el 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando hablamos de santificar, sí, es ser santos, ser apartados. Pero en el santificar nos va a venir una purificación. Y cuando hablamos de que algo es purificado, es porque tiene algún agente externo que puede contaminar o enfermar aquello. Un ejemplo, el agua en este caso, porque es que se usan normalmente filtros o purificadores, porque el agua puede tener tierra, puede tener algún pesticida si está cerca de algún lugar donde riegan la tierra para hacerla germinar, puede tener algún contaminante químico si está cerca de alguna fábrica ahí de, no sé, de textiles o nuclear o lo que sea. Estoy poniendo ejemplos. Cristo, Dios, va a venir a purificar cada una de nuestras vidas en su verdad, a través de su palabra nos va a venir a limpiar. Ahora, amados hermanos, el Señor me llevaba a entender a mí y me decía, hiciera la pregunta: ¿cómo reconozco yo que no soy del mundo? ¿Cómo reconozco yo que no soy del mundo? Y para eso vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 21 y el versículo 22. Dice así la palabra del Señor: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y es ahí, amados hermanos, donde el Señor me hacía entender que yo reconozco, yo me doy cuenta que no soy del mundo cuando entiendo que he sido sellada por su Espíritu.
Sí, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, como dice el 21. Él nos confirma a través de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ungió. ¿Quién nos ungió? Dios. ¿Cuándo nos ungió? Cuando yo decidí en mi corazón entregarlo a Él y que Él viniera a ser mi rey y que Él viniera a ser morada en medio de mi vida. Pero amados hermanos, si nosotros entendemos las escrituras, dice que Él vino y nos selló y nos ha dado las arras del Espíritu. Y cuando, antes de entrar al término de sellado, cuando hablamos de arras, arras es una promesa. Es decir, parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Vuelvo y reitero, yo entregué mi vida al Señor, Cristo vino y moró en mí. Ya le entregó las arras. Ya Él entregó la promesa, ya Él entregó el dinero como parte de esa compra, como parte para hacerse dueño de esta propiedad. ¿Cuál propiedad? Mi vida. Él adelantó la garantía. ¿A través de qué? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero el Señor me hacía ver y entender, amados hermanos, Cristo hizo una parte. ¿A quién le toca el resto? A cada uno de nosotros. Por eso el Señor a través de Cristo decía: están en el mundo, no son del mundo, guárdalos del mal. Porque en el proceso de santificación, amados hermanos, en el proceso de seguir demostrando que hemos sido sellados por su Espíritu, nuestra carne se va a levantar, nuestros temores se van a levantar. Pero tenemos que llegar a entender, amados hermanos, que cuando hablamos de sellar, una estampa vino a establecerse en cada uno de nosotros, con un anillo o con una marca privada. Ya usted no le pertenece a Satanás, usted le pertenece al Dios de los cielos, porque Él lo selló a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, amado hermano, ya Él dio la garantía. Le toca a usted y me toca a mí trabajar en la obra de Dios continuamente. No por religiosidad, no por apariencia, sino porque hay un entendimiento claro de que yo no soy parte del mundo. Estoy en Él, pero no soy parte de Él, porque Él no me conoce, más bien me aborrece, porque la palabra del Padre es lo que yo profeso. La palabra del Padre es lo que yo declaro, amados hermanos. Y dice que es una estampa para seguridad o preservación. Si usted quiere vivir eternamente y para siempre, cuando usted vaya a los habitantes de la tierra y les quiera llevar la palabra del Señor, dígale: si usted quiere vivir eternamente y para siempre, déjese sellar por el Espíritu de Dios. Porque esa estampa que Él le ponga le va a dar a usted la seguridad de que el lago de fuego no lo espera. Lo que le espera es la vida eterna, gozo, paz, alegría todos los días, hasta el fin del mundo y más allá del fin del mundo, amados hermanos, eternamente. Y yo me puse a buscar un poquito, porque, bueno, creo que me voy a adelantar, pero bueno. Más adelante vamos a ver que en otro término de marcados, hablaba no, mejor voy a seguir, porque si no me adelanto. Pero bueno, en este caso, amados hermanos, el Señor ahí es claro y dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces el Señor me ponía fuertemente eso, que reconozco que yo no soy del mundo, porque Él me selló. Pero para poderme sellar, Él ya pagó, Él dio una garantía, Cristo. Pero tiene que a usted aquí grabárselo en su mente. Ya Él dio su parte. A usted le toca el resto. A usted y a mí nos toca el resto, amados hermanos. Ahora vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 6. Espero estarme dando a entender, amados hermanos. En este caso, amados hermanos, eran dos palabras las que venían a mi mente. Y las palabras que venían eran sellar y marca, marcados. Sí, venía como a mi mente: marcados, sellados, marcados, sellados. Vamos a leer Gálatas 6, vamos a leer del 7 al 8, después vamos a brincar del 12 al 15 y por último el 17. Dice así la palabra del Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Salto al 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hasta el 15. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y amados hermanos, en este pasaje, relacionándolo, llevándolo aún con el libro de Segunda de Corintios, nosotros fuimos sellados por su Espíritu. Nuestra tarea es seguir los pasos de Cristo, vivir la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Pero muy claramente a través del apóstol Pablo, el Señor viene y nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y cuando hablamos de engañar, amados hermanos, es vaguear, es estar ociosos. No os engañéis, no estemos ociosos, porque nos podemos extraviar, podemos errar de la verdad. Y ahí es donde vuelvo y reitero con el tema: yo puedo conocer la palabra de Dios en plenitud, pero si yo no entiendo quién puso la estampa en medio de mi vida, yo no voy a trabajar en pro de aquel que pagó una garantía por esta propiedad. Por eso yo puedo venir todos los días de culto, a todas las reuniones habidas y por haber, y no estoy diciendo que lo dejemos de hacer, es necesario hacerlo. Porque cada vez que lo hacemos, el Espíritu de Dios sigue purificando a través de su palabra nuestras vidas, como lo dijo a través de Cristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es necesaria la purificación, amados hermanos, pero tengo que entender que si yo siembro para la carne, ¿qué voy a cegar? Carne. Yo puedo conocer la palabra, pero si yo sigo en mi pecado, yo voy a cegar vida eterna. No. Voy a cegar carnalidad, muerte, destrucción. Por eso nos corresponde a cada uno de nosotros entender quién nos selló, quién nos marcó, quién puso su anillo en cada uno de nosotros. En tiempo atrás los anillos se usaban como marca para cerrar cartas, para cerrar correspondencia. Y nadie podía abrir lo que donde el rey había puesto esa marca, a no ser que él lo indicara de esa manera. Nadie puede tomar nuestra vida, porque nuestra vida tiene dueño. Pero no porque tiene dueño, yo voy a hacer lo que a mí me viene en gana. Amados hermanos, tenemos que trabajar firmes para que su verdad, su palabra, sea la que nos santifique y permanezcamos firmes en su camino, venciendo temores, venciendo menosprecios, venciendo pereza, la ociosidad. Y amados hermanos, el Señor nos habló acerca de eso la semana pasada. Queremos ver grandes cosas de Dios, la misericordia de Dios manifestada, pero no se engañe. Si usted no trabaja por la obra de Dios, no va a haber nada. Esa es la verdad. Esté aquí, esté en su casa, esté en la China, en su cabeza tiene que estar trabajar en la obra de Dios. ¿A dónde? Dentro de usted, en medio de su vida, en su interior, para que entonces la obra de Dios se haga manifiesta cada día. Dice, no, Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Y cuando hablamos de burlar, es como hacer muecas. Cada vez que usted ¿cómo es? Ciega, gracias, para su carne, usted le está haciendo muecas al Señor, como chivita, chivita. Usted se ha puesto a pensar en la gravedad del asunto. Dice que es ridiculizarlo. Claro, porque los habitantes del mundo van a decir, pero no era que habíamos empezado a aborrecer porque llevaba la verdad de Dios, y ahora mire cómo brinca y salta en el adulterio, brinca y salta en la fornicación, brinca y salta en el chisme, brinca y salta en la pornografía, brinca y salta en la mentira.
Mentiritas blancas. ¿Cuáles mentiritas blancas? Esas mentiritas blancas lo van a hacer a usted ridiculizar el nombre del Señor, amados hermanos. Y usted puede traer la Biblia aquí debajo del sobaco, perdón, del aquí. Pero lo que puede hacer es que la peste, literal y tal vez no tan literal. Si de lo que brota de mí no es vida eterna. Porque sigue diciendo ahí, amados hermanos, el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, porque él fue el que lo selló y él pagó un precio por usted, entonces segará vida eterna. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan. Y esto se lo hablaba Pablo a los de Gálatas, porque Gálatas era un pueblo judío o un pueblo gentil. Gentil. Y fue un pueblo que empezó a judaizar, o bueno, a basarse en la parte de la ley. ¿Por qué? Por eso Pablo les decía, muchos quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Y esa era la señal del judío, que el judío era circuncidado al 8º día. No solo físicamente, sino que a través de la ley iban a ir circuncidando el extra de su corazón. Lo que pasa es que vivieron tan apegados a la ley, amados hermanos, que se justificaban en esa ley, pero como les decía Cristo a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy lindos, pero ¿cómo están por dentro? ¿Cómo estamos por dentro cada uno de nosotros, amados hermanos? Y a veces nuestro ojo es tan rápido para mirar el otro sin entender lo que hay dentro de mí, para comprender en verdad si yo estoy llevando ese sello correctamente, si yo estoy demostrando de quién soy propiedad. Y sigue diciendo ahí, solamente para no padecer persecución a causa de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. No voy a todavía entrar a la parte de la persecución, ahorita más adelante lo toco. Pero quiero que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Porque tal vez ellos decían, de voy y le predico o les muestro la ley, que se circunciden. Yo logré que ese hombre se circuncidara. Sin entender que si no había un arrepentimiento genuino, si no venía esa estampa de parte de Dios al corazón de ellos, ¿de qué servía eso? De nada. Y sigue diciendo, lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y cuando hablamos de cruz, amados hermanos, la cruz sí es un poste o una cruz, pero es como un instrumento de pena capital. ¿Quién tiene que pagar esa pena capital? ¿Quién? No, Cristo ya la pagó. Pero si ya Él pagó a través de su muerte, las arras del Espíritu, esa garantía, ¿a quién le corresponde ir a crucificarse en esa cruz como pena capital? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Dice que figurativamente es exposición a la muerte, negación propia. Negación propia. Si usted está seguro que usted está sellado por el Espíritu de Dios, usted tiene que negarse a su carne. Usted tiene que negarse a sus deleites. Y no mire lo que el otro hace. Pésese solamente usted. Porque al final Dios es el que escudriña la mente y los corazones. Hay una pena capital, pero no es para la parte espíritu en nosotros, es para nuestra carne, para la vieja criatura. Y cuando hablamos, o cuando él decía ahí, amados hermanos, cuando hablaba la parte de traer, ahora sí, en el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo. Cuando hablaba Pablo de yo traigo, él llevaba, él soportaba, él sufría las marcas del Señor. Y cuando hablamos de marcas, aquí es lo que les hablaba anteriormente, marca hecha con incisión o perforación para reconocimiento de propiedad. Es decir, figurativamente, cicatriz de servicio,
En este caso, yo lo puse entre paréntesis, era cuando se podían marcar a algún, lamentablemente en el tiempo atrás, a los esclavos. Los marcaban como parte de una propiedad, porque yo mientras estudiaba lo hacía referencia a cuando los animales son marcados, ¿verdad? En las granjas o en las fincas, con el fin de que si se pasan a otro lote, sepan de quién es el dueño, quién es el propietario de ese animal. Pero me puse a buscar, amados hermanos, y anteriormente a los esclavos los marcaban. Igual, hacían la insignia de metal y la estampaban en el cuerpo de la persona. Pero de acuerdo a Pablo, ¿tendríamos nosotros que ser marcados de la misma manera? Sí. ¿Y cómo yo voy a ser marcada? ¿Cómo yo reconozco, demuestro que estoy siendo marcada por el Espíritu de Dios cada vez que tomo mi cruz y sigo adelante, niego mi carne y la entrego, la crucifico y le doy muerte? La expongo a la muerte, la expongo a la crucifixión, amados hermanos. Cada vez que yo me niego a mí misma, que yo soporto la prueba, que en medio de las adversidades yo no me decaigo, no me entristezco, sino que me levanto en el nombre de Cristo y voy hacia adelante. Amados hermanos, la marca del Señor está en medio de su vida y usted la está llevando con orgullo a donde quiera que usted va. Porque está entendiendo que aunque usted está en medio del mundo, no es parte del mundo, sino que solamente es guardado por Dios del mal, para que lo perverso no toque su corazón. Pero usted tiene un entendimiento claro, quién es su propietario, quién es su dueño, quién es su Señor. Tenemos, amados hermanos, que entregar nuestra vida delante de Dios como lo hizo Pablo, porque dijo ahí en el 15, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión. Usted puede a conocer a Cristo hoy, apenas lo está conociendo, si es que hay una persona nueva en el Señor, o puede tener 1000 años y decir que ha dejado muchas prácticas y que sigue todas las reglas de esta iglesia, de esta congregación. Eso no vale. Si usted no entiende que usted tiene que llegar a ser nueva creación en Dios, nueva criatura en Dios, que se deja purificar, se deja vivificar por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ayuda a través de su palabra, sí. Dios nos ayuda a través de los ministros, claro que sí. Aún nos insta a través de los ministros de alabanza para que exaltemos y glorifiquemos su nombre. Dios es bueno. Él no nos va a dejar postrados en el desierto. Pero Él ya hizo su parte, le corresponde a usted terminar, amado hermano. Yo no puedo llevarlo a usted a la cruz. No puedo. Como ministro, yo puedo mostrarle la verdad, pero le toca a Dios a través de su Espíritu que usted se santifique en esa verdad. Porque yo aquí o en una de esas oficinas, en medio de las reuniones de jóvenes, en las clases de escuela dominical, yo puedo decirle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a quien usted quiera lo que Dios quiere. Pero cuando usted se va a su casa, yo veo lo que usted hace. Pero el que me guarda del mal tiene su ojo puesto en mí y me está custodiando. Yo puedo decir, ay hermanas, que no puedo ir a la congregación, a la casa de oración porque es que tengo mucho trabajo o porque es que tengo mucho estudio. Perfecto. Pero el único que puede valorar que esa es una excusa buena es Dios. Y lo que va a suceder, amados hermanos, es que a medida que caminemos, puede ser que la marca se me pueda ir borrando. Y eso es un riesgo. El sello que Dios me puso se me puede ir borrando. Aunque si queda bien impregnado en el cuerpo es muy difícil. Pero hay pieles, amados hermanos. Digamos, yo tengo aquí una cicatriz de cuando me caí un día y me hicieron unas puntadas, pero para que ustedes la vean tienen que venir así casi que con lupa, porque a veces se van borrando. Y ahora que hay la cosa de coco, ¿cómo es? Aceite, esa cosa que le ponen a uno aquí de coco, no es coco, es cacoa o cacao, no sé yo. Cacao, eso que uno se echaba que era una así de manteca de cacao, que venía envuelto en un papel aluminio. Y a usted le dicen, cómpreselo y se lo echa y eso se lo quita. Y todo el mundo, para quitarse las arruguitas, póngase colágeno. Y ahora todo se desaparece. Cuidémonos de que la marca de Cristo no se esté desapareciendo de nuestras vidas. Cuidémonos.
porque esa marca, ese sello es la garantía de que yo pueda vivir eternamente y para siempre, amados hermanos. Vamos a pasar al libro de Marcos, capítulo 8, porque aquí el Señor es claro. Y en esta recomendación de lo que hacía Pablo, hay que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, él la escuchó de otra persona y la escuchó de Jesús, el autor, consumador de la fe y el autor de todo esto que estamos viendo. Marcos 8, 34 al 37. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y amados hermanos, versículos anteriores, ya Cristo estaba diciendo que era tiempo de vivir la muerte, su crucifixión. Y Pedro, le dijo: no, Señor, no vayas. Y Cristo le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Porque entendía el Señor que para mostrarnos a cada uno de nosotros que su sello tenía que quedar bien establecido en nuestras vidas, Él tenía que vivirlo de la misma manera. Amados hermanos, y lo vivió en medio de esta tierra. Cristo estuvo en este mundo, pero Él no dejó que el mundo fuera parte de Él. Él se gozaba cada vez que el mundo lo aborrecía. Y se gozaba, me refiero, amados hermanos, a que Él no dejó de hacer su tarea. Él no dejó de vivir su persecución. Él no dejó de vivir su lucha, porque Él sabía y tenía su mente puesta en el reino de los cielos, en la gloria que había dejado. Por eso les dice a los discípulos y aún a la gente que estaba ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las marcas del Señor las dijo Pablo, pero ya las había dicho Cristo. Pablo solo las reafirmó. Es tiempo de vivir persecución, es tiempo de vivir lucha, es tiempo de tomar la cruz de Cristo y seguir hacia adelante. Van a hablar de usted mal, lo van a injuriar, van a decir cosas que no son verdaderas. Amados hermanos, a mí me ha pasado, pero seguimos para adelante, en medio de su familia, en medio de su trabajo. Pero ninguno de ellos pagó la garantía necesaria para que usted tuviera vida. Solo Cristo lo hizo a través de su muerte. Por eso usted y yo seguimos luchando y peleando, negándonos todos los días a nosotros mismos. Cuando el deseo de pecar se levanta, cuando el deseo de irnos a la práctica viene, Señor, en el nombre de Cristo lo sujeto. Si me tengo que pegar en la mano, me pego en la mano. Si me tengo que morder la lengua, me muerdo la lengua. Si tengo que quedar encerrada en el cuarto 1 hora hasta que el deseo de irme al bar se me quite, me quedo encerrada en el cuarto. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a manifestar o a mostrar las marcas de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos estamos dispuestos a tirar el teléfono y reventarlo contra el suelo si el teléfono es lo que lo lleva a usted a pecar? Eso es negarse a usted mismo, tomar la cruz. Y no estoy diciendo que vaya y lo reviente. Ahora, si el Señor lo inquieta, amado hermano, los teléfonos van y los teléfonos vienen. Si usted sabe que esa práctica lo está llevando a muerte y la marca se le está quitando, pues preferible reviente el teléfono y vaya a un público y llama cuando tenga que llamar, o lo pide prestado cuando tenga que pedirlo prestado. Si el cable, si Teletica, si Liberty, si si el otro, cualquiera que sea, amado hermano, lo hace usted ver cosas ilícitas, quítelo. Porque ya Cristo y Dios hizo su parte a través de Cristo. Le corresponde a usted y me corresponde a mí trabajar y mostrar esas marcas a donde quiera que vayamos. A donde quiera que estemos, amados hermanos. Porque Cristo decía: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Casi que es todo el que quiera perder su vida, bote el teléfono y va a ganar salvación y vida eterna. Un ejemplo, no lo vayan a hacer porque después van a decir: la hermana Ruda anda diciendo que hay que tirar el teléfono.
Pero amados hermanos, tendríamos nosotros que pesarnos, porque bien preguntaba, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Usted puede tener todo lo que quiere en esta vida, pero si todo lo que tiene lo está llevando a que el sello, la marca se desvanezca, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Por eso Dios nos manda a través de Cristo a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y vamos a continuar, amados hermanos, viendo un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 32. Espero estarme dando a entender. Génesis 32, capítulo 32, perdón, versículo 24 y 25. Y luego leemos el 28. Dice así la palabra del Señor. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y amados hermanos, podemos decir, pero es que esto no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Cuando la hermana Angie estaba trayendo la enseñanza un día domingo, y si ustedes se acuerdan, ella tocó este pasaje de Jacob, y cuando habló de esta parte de que tuvo la lucha con el ángel y que fue descoyuntado, me golpeó el Señor, porque me dijo, yo dejé una marca en él. Y amados hermanos, Jacob nació de Abraham, no, de Isaac, perdón, nació de Isaac. Podemos decir que fue enseñado por sus padres la palabra de Dios o tuvieron conocimiento del Señor. Claro que sí. Él pudo haber disfrutado o conocido quién era Dios, pero no por eso él había tomado una decisión en su corazón. Y para este momento, amados hermanos, Jacob había vivido situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles fueron a raíz de una consecuencia de algo que él había hecho. Cuando había usurpado la posición o suplantado a su hermano, tomando la bendición de su padre, sabiendo que él era el menor, cuando era otro, Esaú, el que debía de recibir la primogenitura o la bendición por ser primogénito en este caso. Y eso le acarrió a él muchas consecuencias, amados hermanos. Pero a partir de este momento él iba a enfrentar su cruz. ¿Y cuál era la cruz que Jacob tenía que enfrentar a través de este momento? Reencontrarse con Esaú. Porque ustedes creen que si hubiera sido fácil, él hubiera hecho todo este preámbulo que hizo. O aún después, cuando ya iba camino para allá, hubiera dividido a su familia como la dividió. ¿No? Jacob necesitó conocer la verdad de Dios en medio de su vida, aunque él había experimentado anteriormente al Señor. Porque en Betel había visto la escalera donde subían y bajaban ángeles, y la en su corazón, que era lo que la hermana nos había explicado, había dispuesto a dar diezmo de todo lo que tenía. Y cuando estaba con Labán, amados hermanos, y Labán le jugaba chueco, él oraba al Señor y Dios tenía misericordia de él, ¿sí? Pero eso no quita que él no necesitara negarse a él mismo, amados hermanos. Reconocer su falta, reconocer su mal, entregarlo delante de Dios para que entonces Dios en su misericordia le dé la valentía necesaria para poder enfrentar su cruz, que era enfrentar a su hermano. Tenía que hacer morir su carne en ese momento, claro que sí, porque tenía que reconocer que él había suplantado a su hermano, había usurpado una posición que no le correspondía, que no era de él. Físicamente hablando, no era de él, porque él no fue el primogénito. Que Dios tuviera promesa en la vida de él, bendito Dios, pero eso no significa que con mi brazo o con su brazo él podía tomarla. Él tenía que esperar al tiempo de Dios. Y es ahí donde el Señor, él dice, quedó solo. La lucha suya y mía
solos. Dios pone ayudadores, sí, muchos. Pero el que enfrenta esa cruz es usted solo, porque Cristo, ¿cómo fue a la cruz? Solo. Lo dejaron solo, amados hermanos. Y aún así él fue y murió en esa cruz por amor, hasta el mismo Dios. Porque dice que la tierra se llenó de oscuridad. Y él dijo: Padre mío, porque me has desamparado. Dios lo dejó por el pecado que cargaba suyo y mío. Pero él enfrentó su cruz, se negó a sí mismo y entendió que tiene que ser ejemplo para cada uno de nosotros, pagando esas arras por amor de usted y por amor mías. Y por eso ahí dijo: Jacob quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando ese varón vio que no podía, le encajó el muslo, lo descoyuntó. Me imagino que caminaba así. Y hasta el día de hoy dicen que esta parte no la comen los judíos. Pero amados hermanos, el punto no es si lo comen o no lo comen. El punto es entender, amados hermanos, lo que Jacob hizo. Y cuando hablamos de luchó, dice que es luchar cuerpo a cuerpo. O sea, no fue cualquier, pleitecito que se echó de una discusión. No, ¿por qué? No, cuerpo a cuerpo. Si Dios está con usted y usted entiende que el sello del Espíritu, bueno, yo lo digo aquí, pero está en cualquier parte, o sea, está sellado por el Espíritu Santo, amados hermanos, usted va a poder luchar cuerpo a cuerpo con quien sea, para mostrar quién es el que reina en medio de su vida, y usted es propiedad del Señor solamente. Luchó cuerpo a cuerpo, no le importó. Pero él peleó porque él quería negarse a él mismo. Él quería poder tener la victoria en medio de sus necesidades, en medio de sus luchas. Cuando usted tiene luchas, tiene pruebas, tiene aflicciones, ¿cómo usted pelea? ¿Un poquito y se cansó? ¿O se esfuerza todos los días hasta ver a sus enemigos puestos por estrado de sus pies? Amados hermanos, si nosotros no luchamos diariamente, preocúpese. Porque como hijos de Dios todos los días tenemos que luchar en contra de nuestra carne. Porque esa carne tiene que convertirse en varona para heredar la vida eterna. Y entonces dice que este varón lo tocó. Y cuando hablamos de tocar, dice que puso su mano, penetró, azotó. Eso hizo el varón. Y eso hace Dios, pone su mano, nos toca, aún penetra en lo más profundo. Dice: su palabra penetra como espada de doble filo, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, todo lo toca el Señor. Pero es necesario que yo entienda que debo de negarme a mí misma y seguir en pos de Él, porque he sido marcada por Cristo, porque las marcas de Cristo llevo en mi cuerpo. Pablo decía: aún las aflicciones que le hicieron falta a Cristo las tengo que vivir yo. Pero cuando nos enfrenta el Señor a la lucha, ¿cómo, Señor, si yo soy hija del rey? Yo no puedo, jamás. Bueno, por ser hija del rey y para poder heredar los lugares celestiales, le toca luchar, le toca vivir, le toca enfrentarse, le toca pelear, le toca dejarse tocar por el Espíritu Santo, aún muchas veces ser azotados por Él, porque la que se azota es la carne. Pero el Espíritu de Dios en nuestras vidas se regocija porque ya va viendo la obra hermosa que Dios hace en cada uno de nosotros. Y el versículo 28 dice: el varón le dijo, y aquí está la recompensa. No solamente fue abrazado por su hermano, amados hermanos, si ustedes lo leen en el capítulo anterior, dice, el varón dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Y cuando hablamos de luchado con Dios, porque Jacob luchó a favor de Dios, a favor de la obra de Dios. Porque aquí podemos decir como que luchó a favor, pero si estaban uno y otro, bueno, luchó a favor de Dios. ¿Por qué? Porque se empezó a negar a él mismo. Empezó a entender que Jacob, lo que le trajo a su vida, no fueron muchas bendiciones, y no fueron. Y no quiero que malentiendan, la bendición de Dios siempre lo estuvo con él, pero tuvo muchas consecuencias por causa de no querer sujetarse a la voz de Dios, por causa de querer adelantarse y tomar lo que todavía no era de él. Porque aún con la misma Raquel y Lea, amados hermanos, si él conocía y entendía las tradiciones, él debió de haber luchado ¿por quién? Por Lea, que era la primogénita.
Por eso Labán le dio ¿a quién? Lea primero. Y después le tocó otros 7 más. ¿Cuántos años estuvo trabajando ahí? 14 años por una consecuencia que vivió o por una consecuencia a causa de un acto que ejecutó tiempo atrás. Luchó con Dios a favor, cerca de Dios. Y cuando hablamos de que venció, dice que fue capaz, que consiguió y prevaleció. Consiguió el entender que si perdía su vida por causa de Dios, lo que iba a alcanzar era la vida eterna. De que si moría su carne, lo que iba a alcanzar era la vida eterna. Y para terminar, amados hermanos, vamos a estar pasando el libro de Cantares. Cantares capítulo 4, voy a leer el versículo 12 del capítulo 4 y después vamos a ir al versículo 8, al capítulo 8, perdón, y ahí leemos el versículo 5 al 6 en la parte C. Cantares 4:12 dice así: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y en este caso, amados hermanos, cuando yo entiendo que soy parte del mundo como un habitante nada más, pero también empiezo a guardar mi vida o permito que Dios me guarde del mal a través de empezar a vivir, el tomar mi cruz y seguir en pos de Él, Dios me va a empezar a ver de esta manera. Porque en el versículo 4, el capítulo 4 de Cantares y aún en el capítulo 8, el amado empieza a tener un reconocimiento o empieza a ver cómo la amada ha sido hermoseada, cómo la obra de Dios se ha establecido en la vida de la amada. Y el amado le dice: huerto cerrado eres. Y me llamaba la atención porque cuando algo está cerrado, puede llegar a abrirse. ¿Sí? Si yo tengo la llave, lo puedo llegar a abrir. Y le dice: huerto cerrado eres. O sea, la palabra de Dios está ahí, te has dejado purificar, te has dejado limpiar, estoy manifestando mi obra en ti, esposa mía, hermana mía. Vuelve y reitere, le dice, perdón, fuente cerrada nuevamente. Ya no habla de un huerto donde se produce un fruto, sino de una fuente, que obviamente de la fuente que va a brotar, agua, bendición. Pero luego de que le dice fuente cerrada, le termina diciendo fuente sellada. Y cuando hablamos o cuando decimos que algo está sellado, no se puede romper, no se puede abrir. Necesita tal vez algún instrumento terriblemente fuerte, digamos, para poder romperlo. Pero es muy poco probable que lo que está sellado usted lo pueda abrir o usted pueda entrar y salir de una manera fácil. No se puede. Pero Dios empezó a ver a la amada de esa manera. Y si ustedes, bueno, cuando tengan la oportunidad de estar en el quinto nivel de seminario, amados hermanos, se van a dar cuenta de lo que vivió la amada. Sí, fue tratada por el Señor y muchas veces fue tratada como consecuencia de sus acciones, porque se dejó de llevar por las doncellas, porque no se avispó de que las zorrillas andaban ahí queriendo comerse los frutos en cierne. Pero el amado llegó a reconocer que ella pudo entender que solamente el Señor podía sellarla. Y por eso en el versículo 5, del 5 al 6 del capítulo 8, vuelve y reitera al amado y le dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y en este caso, amados hermanos, inicialmente, vuelvo y reitero, veíamos en el libro de Gálatas que habíamos sido sellados por el Espíritu. Pero en Cantares, ya el Espíritu no nos va a sellar. ¿A quién le corresponde ponerse ese sello en medio de su vida? A la amada. Porque el amado le decía: ponme como un sello sobre tu corazón. Y cuando hablamos de ponme, amados hermanos, es atesorar. Es
convertir, fijar, establecer. Atesoremos a Cristo y su obra en cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Cada lucha que usted tiene, cada batalla que usted gana, atesórenla en su corazón, porque esa es la representación de la marca de Cristo que usted está llevando sobre su cuerpo, porque usted está negándose a usted mismo. Ponme como un sello. Y sello, nuevamente, ya en el Antiguo Testamento, en el hebreo es anillo de sellar, una marca. Todos los días tenemos que ponernos, mostrar la marca de Cristo a donde quiera que vamos, y no me voy a cansar de decirlo. Usted puede venir aquí todos los días, amado hermano, y yo también puedo venir. Y yo puedo decir que yo ayuno, yo hago vigilias, yo voy y visito en mi ministerio, voy y visito a los hermanos que me corresponde, yo doy la consejería, yo alisto las enseñanzas. Pero lo que va a demostrar que estamos siendo fuente sellada, huerto sellado, son las marcas de Dios en cada uno de nosotros. Y esas marcas se ven cuando usted y yo tomamos la cruz de Cristo, nos negamos a nosotros mismos y seguimos en pos de Él. Y cuando hablamos de ponme como un sello sobre tu corazón, específicamente sería el sentimiento, la voluntad, o sea, encierra todo. Sentimiento, voluntad, intelecto, ánimo, cordura, entendimiento. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos quién nos ha sellado. Porque vean cómo veían a la amada. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y los desiertos eran símbolos, son símbolos o simbolizan la prueba, la aflicción. Pero ¿cómo venía la amada? Recostada a su amado. Porque sabía quién era el que la sostenía. Sabía quién era el que lo confortaba. Jacob sufrió una marca, y una marca que le duró toda la vida. Que gracias a Dios usted y yo tal vez físicamente no tenemos una marca. O puede ser que sí, por causa de tal vez una consecuencia, y esa marca es una señal de que tengo que guardarme. Puede ser, no sé. Pero amados hermanos, lo importante es entender que si Dios viene a presionarnos para que nos neguemos a nosotros mismos, seamos solícitos y prontos en hacerlo, porque entonces yo estaría trabajando para ponerlo a Él en mi corazón como un sello, para no dejar que nada ni nadie interfiera en su obra en medio de mi vida, como una marca sobre tu brazo. Mis acciones tienen que demostrar quién soy yo en Cristo Jesús. Mis acciones tienen que demostrar quién soy yo. Y el Señor dice, fuerte es como la muerte, el amor, porque el amor de Dios nunca va a dejar de ser. El amor de Dios siempre va a estar a favor suyo y a favor mío. Y el amor de Dios muchas veces se ve reflejado en las luchas fuertes que podemos vivir, porque Él quiere traer esa perfección de su obra en cada uno de nosotros para hacernos alcanzar la vida eterna. Cristo, un gran testimonio, amados hermanos, de un varón que llevó las marcas bien llevadas. Se puso los pantalones bien puestos. Creo que cada uno de nosotros podemos también hacerlo de la misma manera. Si entendemos quién pagó el precio y que su Espíritu es el que nos ha sellado. Vamos a estarnos poniendo en pie, amados hermanos. Vamos a estar orando para que el Señor sea fortaleciendo cada una de nuestras vidas en medio de estos procesos donde Él va a venir a marcarnos, donde Él va a venir a sellarnos. Estemos preparados y dispuestos. Estemos preparados y dispuestos, porque el Señor es el que nos da las fuerzas para poder enfrentar todo lo que debamos de enfrentar. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra, Señor. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, misericordioso. Yo te pido, Padre, que el sello que tú has puesto en medio de nuestras vidas, en nuestro corazón, esa marca que tú dejaste, Padre, desde el momento en que te recibimos, Señor, como Salvador personal de cada uno de nosotros, no se quite, no se borre, Padre.
Ayúdanos, Señora, en medio del proceso, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, Padre. Ayúdanos a entender, poderoso Dios, que en medio aún de la persecución que podamos vivir, Señor, es a través de eso que tú trabajas, tú, Señor, obras en cada una de nuestras vidas y aún nos ayudas a poder negarnos a nosotros mismos, Padre, para así poder alcanzar esa vida eterna, Señor. Que no nos engañemos a nosotros mismos, como dice tu palabra, Padre. Que no nos justifiquemos, Señor, que no haya apariencia, religiosidad en medio de nosotros, Padre. Porque cuántos en medio de tu palabra vivieron en religiosidad, en apariencia, poderoso Dios, pero no pudieron llevar esas marcas en su cuerpo, Padre. Que nosotros no seamos de esos, Señor, sino que estemos dispuestos, Padre, a luchar, a pelear, poderoso Dios, cuerpo a cuerpo, Padre, hasta ver tu obra manifestada en cada uno de nosotros. Que no haya juicio en medio de nuestras vidas a nuestro hermano, no haya señalamiento, Padre. Y si se ha de levantar el dedo, lo hagamos, Padre, para juzgarnos aún a nosotros mismos, Padre, para venir a nuestro interior y reconocer lo mal que puede haber en nosotros, para así presentarlo delante de ti, que tu naturaleza se establezca en nosotros y tu espíritu nos transforme, Padre. Ayúdanos a seguir hacia adelante, guerreando, peleando. Que seamos una iglesia sabia, una iglesia entendida, poderoso Dios. Que podamos estar dispuestos, Señor, a entregarnos, Padre, por amor de tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Padre. Y que todos los días yo pueda ponerte como un sello en mi corazón, como una marca en mi brazo. Esté aquí en este lugar, Padre, esté fuera de este lugar, que yo pueda mostrar tu marca donde quiera que yo esté, Padre. Pueda mostrar ese testimonio, Padre, de que tú eres mi Dios y tú eres mi Rey, que tú has transformado mi vida, que tú me has levantado, que tú me has afirmado en tu presencia, que a pesar de las circunstancias, Padre, tú estás obrando y trabajando en mí, Padre, que yo pueda sentirme gozosa y agradecida por tu Espíritu siempre, poderoso Dios. Gracias por tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.